Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, gracias por la paciencia. Em, es un gusto para mí darles la bienvenida a ustedes a este seminario que hemos titulado Infancias y Ciudadanías, Límites, Fronteras y Futuros, el cual surge a partir de una colaboración de los centros Biodemos, el Instituto Milenio para el Estudio de la Violencia y la Democracia, y el Centro CIR, el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, y con el apoyo de la Universidad de Tarapacá, que nos recibe hoy. Esta instancia viene en continuidad de un trabajo que venimos realizando hace 3 años. Este es el tercer año en el que estamos trabajando el tema de infancias desde una perspectiva crítica, una perspectiva interdisciplinaria, y que mezcla aproximaciones académicas, de investigación, con también enfoques de intervención, con miradas profesionales al tema de la infancia, considerando a los niños y las niñas como actores, actrices principales de sus propias vidas, como agentes sociales, como personas completas que tienen una perspectiva particular de sus entornos sociales, que movilizan cambios, que participan. En esta instancia estamos enfocados en el tema de ciudadanía, participación y diversidad cultural, que son líneas de diálogo y de análisis que unen intereses que pertenecen a los dos centros, tanto Biodemos como CIR. Y a lo largo de la jornada de hoy y mañana vamos a tratar temas tan diversos como participación política, políticas de la infancia, salud mental, religión, considerando a los niños y niñas como, también migración, territorios, considerando como eje la mirada sobre la infancia y toda la institucionalidad y todo lo que mueve en el fondo a esas personas pequeñas. Es un gusto también para mí. Una cosa buena que hemos tenido también a lo largo de estos seminarios es que vamos trayendo cada vez más gente distinta a la conversación, y hoy tenemos el agrado de recibir a Patricia Ames, quien es académica del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es presidenta del Centro de Investigaciones Sociales, Económicas, Políticas y Antropológicas, CIESPA, de la misma universidad. Es coordinadora del grupo de trabajo de Claxo de Educación e Interculturalidad, y su trabajo se ha centrado en las problemáticas relativas a la educación rural, la equidad de género en la educación, la diversidad en las infancias y las trayectorias educativas de jóvenes y niños peruanos, ¿no? Las cuales aborda desde metodologías cualitativas, etnográficas y participativas. O sea, su trabajo tiene mucho provecho para las discusiones que vamos a tener hoy día, por eso contamos con su presencia, estamos muy contentos. Y le voy a dar la palabra ahora a Patricia para que nos presente, nos haga su presentación. Bueno, muchas gracias Gabriela, muchas gracias al CIR y a Biodemos por su invitación y a la Universidad de Tarapacá por acogernos en estas jornadas. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes y poder también conocer su trabajo a lo largo de estos 2 días. Yo quiero compartir un poco de mi trabajo, especialmente las reflexiones metodológicas que han surgido últimamente en la exploración de nuevas metodologías para el trabajo con niños y jóvenes. El contenido de mi presentación va a tener una breve introducción alrededor de esta relación entre antropología e infancia, ya que me han contado que somos una comunidad interdisciplinaria aquí en el seminario. Entonces, presentar un poco, muy brevemente, cómo la antropología se ha vinculado con la infancia y con esta visión de los niños que ya adelantaba Gabriela, los desafíos metodológicos que supuso ese involucramiento, y luego quiero compartir con ustedes la exploración que estamos desarrollando con un equipo de investigación para colaborar y coproducir material audiovisual con niños y jóvenes, ¿no? Lo que es el proyecto Animando el Futuro,
y posteriormente un proyecto de animación y revitalización lingüística con niños, usando la misma metodología. Entonces, ese es el plan. Para empezar, entonces, quisiera mencionar que, bueno, la antropología de la infancia es un campo relativamente joven en la antropología. A inicios del milenio, el antropólogo Lawrence Hirschfield publicó un artículo titulado Why Don't Anthropologists Like Children, cuestionando la ausencia de la presencia de niños y jóvenes en los relatos etnográficos, ¿no? Y señalando que las referencias a los niños, a la infancia, eran bastante dispersas en los datos etnográficos y que se referían a otros temas más que a los niños mismos, ¿no? A la familia, al parentesco, al ciclo vital, a la transmisión cultural, pero no había un interés específico en niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, otros antropólogos y antropólogas han sostenido que, en respuesta a este artículo, que los niños y las niñas sí han estado presentes en varios trabajos antropológicos a lo largo del siglo XX y que la infancia es crucial para muchas de las preguntas que se plantea la antropología. En ese debate ustedes pueden optar por un grupo o el otro, pero también es cierto que el hecho de que los niños estén presentes no necesariamente significa que ya tenemos un campo de antropología de la infancia, ¿no? Que eso requiere otro tipo de aproximación. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, algunos trabajos como los trabajos de Margaret Mead en los años 20, que ya abordaban la educación de los niños y la vida de los adolescentes, o el trabajo de los Whiting sobre los niños en 6 culturas en los años 50, o el de Patricia Greenfield o Bárbara Rogoff, es decir, diversos antropólogos y antropólogas han tenido una preocupación por niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, a fines de los 80, principios de los 90, surge un nuevo enfoque que va a plantear más frontalmente la necesidad de considerar a los niños y niñas como sujetos sociales, como ya lo decía Gabriela, como actores que tienen una agencia en sus propias vidas, y va a surgir también el interés por registrar sus perspectivas y puntos de vista, un interés ya no por mirar el futuro adulto en el que se van a convertir, como puede haber sido en los trabajos tempranos, sino más bien en sus vidas presentes, en sus mundos sociales y el impacto que tienen en esos mundos sociales, ¿no? Se va a reconocer la infancia como una categoría estructural de todas las sociedades, pero también como una construcción social que va más allá del desarrollo biológico de los seres humanos y que más bien adquiere significados en cada tiempo histórico y sociedad y cultura, ¿no? Y eso nos va a llevar también a reconocer una diversidad de infancias en el mundo contemporáneo, ¿no? Desde este enfoque teórico, entonces, aparecen algunos desafíos metodológicos, ¿no? Si estamos mirando de otra manera a los niños, eso demanda que pensemos en nuevos métodos para aproximarnos al estudio de niños, niñas y adolescentes en tantos sujetos sociales, o también que reflexionemos sobre el uso de las viejas técnicas que la antropología nos ofrece. Entonces, los investigadores estamos reevaluando esas técnicas y también buscando nuevos lenguajes que nos permitan explorar las propias subjetividades y puntos de vista de niños, niñas y adolescentes, favoreciendo además una mayor participación de estos sujetos en la investigación y al mismo tiempo respetando sus derechos, sus plenos derechos que ya han sido consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, aprobada ya hace 36 años. Entonces, mirando un poco lo que nos ofrece la antropología, a pesar de que no, como disciplina no hemos tenido inicialmente un enfoque metodológico especialmente desarrollado para los niños, como pueden haber sido el caso de la psicología o la pedagogía, la antropología sí ofrece una perspectiva y algunas herramientas metodológicas para aproximarse al estudio de la infancia. Particularmente me refiero al potencial de la etnografía, que puede permitir una voz más directa en la producción de datos de parte de los propios niños y que también nos permite observar de manera natural los roles sociales que los niños en diferentes sociedades y tiempos cumplen en sus familias y comunidades y mostrarnos pues esta diversidad de experiencias
en cuanto a lo que pueden y se les pide hacer en diferentes espacios y tiempos. También quisiera resaltar que en la disciplina ha habido una gran creatividad metodológica, ¿no?, para acercarse y aproximarse al estudio de niños, niñas y adolescentes. Margaret Mead en sus trabajos en los años 20 usaba dibujos, test psicométricos, narrativas, fotos, y posteriormente en los 40 también filmación. Y los Whiting usaron etnografías prolongadas de diadas madre-niño, estudios de caso, observación natural del comportamiento de situaciones de crianza, las encuestas a las mamás y también las entrevistas a los niños. Y si bien usaron test, encontraron más riqueza en los datos etnográficos, ¿no? En los años 40, Gregory Bateson y Margaret Mead también deciden explorar el uso simultáneo de la escritura y el lenguaje visual en su libro Ballin's Character, y ahí también los niños tenían un espacio central en el sentido de que sus procesos de aprendizaje quedaban registrados tanto en los textos como en las fotografías que se publican conjuntamente con los textos en este libro, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, una lección de danza donde mucha de la corporalidad queda mejor reflejada en lo visual que en el texto, ¿no? Es entonces temprano el interés y la creatividad que se despliega en la antropología, y actualmente se favorece mucho el uso de múltiples métodos para aproximarnos al estudio de la niñez y la adolescencia, a las herramientas tradicionales del antropólogo o la antropóloga, como la observación participante o las entrevistas. Se han ido sumando aproximaciones múltiples, métodos mixtos, que pueden definirse como una combinación variable de dos o más técnicas de producción de datos y que buscan ofrecer diversas formas de expresión para que niños, niñas y adolescentes puedan expresar sus puntos de vista y sus perspectivas. En particular, han sido bastante utilizadas diversas técnicas participativas, y puedo mencionar muy brevemente, agruparlas, digamos, para hacerlo más breve: técnicas gráficas como el uso de dibujos o mapas tanto de movilidad como mapas del cuerpo; técnicas de periodización para ver el uso del tiempo, tanto líneas de tiempo como diarios o recuentos de las actividades de los niños; técnicas de clasificación para medir la importancia relativa que los niños y niñas dan a diversos indicadores o a diversas actividades que realizan y cómo las clasifican, y que pueden tener clasificaciones diferentes de las que los adultos les ponemos, ¿no? Y finalmente también los métodos audiovisuales han sido explorados, como la fotografía y el video. La fotografía de múltiples formas, tanto la fotoelicitación o el photo voice como la foto por los participantes, y el video también realizado por los propios niños o realizado por otras personas documentando sus vidas, ¿no? Y últimamente estamos explorando también una forma de video que es la animación, que es lo que voy a presentar a continuación para explicarlo un poquito mejor. Esta exploración que quiero compartir sobre la colaboración y la coproducción audiovisual se basa en un proyecto denominado Animando el Futuro, que me pareció dialogaba bien con la preocupación de este seminario. Este es un proyecto que quiere desarrollar un marco interdisciplinario y una metodología colaborativa para explorar trayectorias de vida y futuros imaginados de jóvenes indígenas en la Amazonía peruana, y contó con el apoyo de la British Academy para realizarlo. Éramos un equipo de investigación grande, con una investigadora principal en la Universidad de Bristol y una colaboradora de la Universidad de Chapman, y con jóvenes indígenas y no indígenas involucrados también como asistentes de investigación en el proyecto, ¿no? En este proyecto utilizamos básicamente entrevistas y la producción de animación con la técnica del stop motion. Optamos por realizar estas entrevistas de manera presencial. Esto fue ya finalizando la pandemia, pero todavía con muchas restricciones. Empezamos en el año 2021 y continuamos en el año 2022. Y optamos porque los jóvenes indígenas hagan entrevistas a otros jóvenes indígenas,
y trabajamos tanto en la ciudad de Iquitos como en Pucallpa, y también realizamos algunos focus group, y posteriormente hicimos 2 talleres de animación para enseñar la técnica del stop motion a los jóvenes, uno en cada una de estas ciudades, ¿no? Yo hoy me voy a concentrar en el trabajo que hicimos en la ciudad de Iquitos, que queda en la región de Loreto, que es la región más grande del Perú, en plena Amazonía, y que, bueno, es también el hogar de la ciudad amazónica más grande del Perú, ¿no? Iquitos, con 500.000 de habitantes, donde se concentran además muchos servicios y donde hay una gran migración de jóvenes indígenas en busca de esos servicios, ¿no? Aquí pueden ver una fotografía de nuestro equipo de investigación, que son 2 jóvenes indígenas y una joven no indígena, de la etnia Aguajún y Matse, y ellos entrevistaron a 24 jóvenes de 9 grupos diferentes, ya que, como les digo, Iquitos concentra la migración de diferentes jóvenes de diferentes etnias, ¿no? 12 de los jóvenes que entrevistaron eran estudiantes en la universidad o en institutos técnicos, 2 eran egresados y 10 no se encontraban estudiando, estaban trabajando, ya sea como amas de casa o en otros empleos fuera de casa. Utilizamos en las entrevistas varias técnicas participativas, tanto en las entrevistas como en el focus, usando métodos gráficos como el dibujo, las líneas de tiempo y las pinturas, para facilitar la conversación, que en la mayoría de los casos fue en castellano, aunque en algunos casos también fue en el idioma indígena, cuando las 2 personas hablaban el mismo idioma, ¿no? Hicimos entonces líneas de tiempo que adquirieron diversas formas, cada participante elegía cómo hacer su línea de tiempo, algunas eran más pictóricas, otras más narrativas, otras señalaban el crecimiento de las personas, otros los lugares donde habían vivido, otras resaltaban los hechos importantes de la vida de las personas. Algunos, como este estudiante de arte, era mucho más elaborado su dibujo, ¿no? Y otros eran más sencillos, ¿no? Pero cada participante tuvo la libertad de expresar su trayectoria en líneas de tiempo de la manera que prefería. También les pedimos algunos dibujos sobre sus proyectos de futuro y lo que querían hacer, y también estos fueron muy diversos, ¿no? Y en el focus reunimos a 4 participantes que ya habían sido entrevistados para discutir más colectivamente sobre el futuro al que aspiraban, ¿no? Y en este focus, además de la discusión oral, también se desarrolló un producto gráfico, que eran unas pinturas que mostraban mucho la relación bastante fluida que ellos veían entre su comunidad y la ciudad, ¿no? Que pueden ver conectada tanto por carreteras en el primer dibujo como por el río en el segundo dibujo, ¿no? Y finalmente, como les digo, cuando ya se concluyeron las entrevistas y los focus, desarrollamos un taller de 1 semana de duración para enseñar a los jóvenes la tecnología o la técnica del stop motion. Como quizás saben, esto consiste en dibujos que se van moviendo muy detalladamente, y se van tomando muchas fotografías que luego, al yuxtaponerse en una aplicación que es gratuita y se descarga en cualquier celular, se puede animar el movimiento de estos dibujos, ¿no? Los jóvenes tuvieron la posibilidad de hacer los dibujos, aunque también contamos con la ayuda de algunos jóvenes artistas. También ellos diseñaron su guión sobre la base de las discusiones que tuvieron en el taller, eligieron una historia, un guión, un storyboard, y hicieron los dibujos y hicieron también todo el trabajo técnico, ¿no? De la animación y posteriormente de la edición, ¿no? Esto para resaltar que fue un trabajo que hicieron de manera protagónica, ¿no? Que no les dimos una historia para ilustrar, sino que ellos mismos generaron su propia historia, ¿no? Aquí podemos ver a algunos jóvenes haciendo el trabajo de stop motion, ¿no? Y como pueden ver, estaban muy concentrados en el trabajo y adquirieron muy rápidamente la habilidad para ello, ¿no? Para compartirles muy brevemente algunos resultados, sobre todo en relación al futuro que imaginan, que era como el tema a partir del cual
propusimos la actividad, resaltó bastante la búsqueda por educación, ¿no? Esta búsqueda por educación emergía con mucha fuerza, tanto en las entrevistas como en los estudiantes, y tanto en los jóvenes que eran estudiantes, donde se podría entender que la educación es importante, pero también en aquellos que no eran estudiantes, que estaban trabajando y que tenían el interés por estudiar o habían estudiado y sus estudios se habían truncado, ¿no? Y también en los productos animados que hicimos en el taller de Iquitos, apareció con fuerza en los 2 productos animados principales, ¿no? Pueden ver en esta línea de tiempo, por ejemplo, el birrete y la toga como una expectativa de futuro, ¿no? Y ahí dice futuro, de una joven ticuna que está estudiando para ser profesora de educación física, y claro, su expectativa es graduarse, volver a su comunidad, enseñar a los niños de su comunidad, ¿no? La toga aparece en varios dibujos, pero es una herramienta que puede ser útil para los proyectos personales, pero también se enfatizaba mucho su importancia para los proyectos colectivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta joven que estudiaba para técnico agropecuaria pone su toga y su birrete como este símbolo, ¿no?, de concluir su carrera, pero también en su dibujo en una esquina hay un proyecto de reforestación que quiere desarrollar en su comunidad y quiere también volver y trabajar en su comunidad, ¿no? En este otro dibujo más sencillo es de un joven que está estudiando administración, pero también es cocinero y quiere poner un restaurante en una zona que está como en la triple frontera, que es una zona muy turística, pero además su explicación del restaurante que quiere poner, que no es solamente un negocio personal, sino también un negocio en el cual pueda emplear a otros jóvenes y que no emigren a la ciudad para buscar trabajo, ¿no?, sino que tengan también fuentes de empleo dentro de su propia comunidad. En ese sentido es que consideramos que los proyectos educativos de los jóvenes no son solamente individuales, ¿no?, sino tienen también una dimensión colectiva. Y la visión compartida que encontramos en muchos de estos jóvenes, que todos han nacido en comunidades nativas, es la de retornar a sus comunidades y contribuir también a su desarrollo, pero manteniendo una relación fluida con la ciudad, ¿no? Varias veces me han preguntado si los jóvenes emigran a estudiar y se quedan a vivir en la ciudad o quieren quedarse a vivir en la ciudad, y por lo menos lo que emergió en las conversaciones que tuvimos es que ellos ven una relación más bien fluida, ¿no? No lo uno o lo otro, sino el movimiento entre ambos espacios, ¿no?, que pueden visualizar, por ejemplo, en estas pinturas, ¿no?, donde se ve una clara conexión entre campo y ciudad, pero también en este dibujo me parece que es sumamente gráfico, como estas flechas amarillas, ¿no?, muestran un movimiento constante entre el campo y la ciudad, y dice, ¿no?, mi futuro, mostrando cómo se quiere mover entre ambos espacios, ¿no? También en este futuro que imaginan hay un deseo por desarrollar sus comunidades que involucra cada vez más la tecnología y el acceso a servicios, ¿no? En este dibujo, quizás menos elaborado, pero que tiene mucho contenido, un joven egresado mencionaba que quería, pues, poner internet en su comunidad, tener una casa en la comunidad, pero también una casa en la ciudad, tener su flota de botes para ir de uno a otro y movilizar a la gente, tener su piscigranja, ¿no? Entonces imaginaba varios proyectos que conectaban su comunidad con la ciudad. Y bueno, hay que recordar que estos dibujos se hacen después de la pandemia, ¿no?, donde la falta de tecnología afectó los proyectos educativos de muchos jóvenes, especialmente en la Amazonía, ¿no? Entonces la necesidad de esta conectividad se hace cada vez más presente, ¿no? Ahora quiero enseñarles uno de los videos que produjeron en el taller de Iquitos, donde se muestra justamente este interés por lo educativo y que se produjo a partir de una discusión que tuvieron los jóvenes sobre las barreras que enfrentaban las mujeres para estudiar, ¿no?, las mujeres indígenas, que están menos presentes que los varones indígenas en las instituciones de educación superior, ¿no? Y aunque se concentraron mucho en las dificultades, finalmente, tras la discusión y con el apoyo de la animadora, lograron proyectar más allá de las barreras qué futuro imaginaban en relación a este tema, ¿no?
Hola. Estoy presentando proyectos de beca de estudio para los pueblos originarios. Círculo de mujeres. Hablando sobre el tema. Libertad de expresión. Felicitaciones. Gracias. Este video es apenas un minuto, entonces quiero detenerme en algunos cuadros para levantar algunas de las cosas que expresaron en este video, ¿no? Vemos la historia de una joven indígena que sale de su comunidad para ir a estudiar y que logra, bueno, ya salir de la comunidad para ir a estudiar es todo un desafío, ¿no? Porque hay muchas barreras, las ciudades están lejos, las familias tienen temores de que pasen cosas con las mujeres, pero esta joven logra ir a la universidad, como muchas jóvenes, pero a diferencia de muchas jóvenes, en esta historia logra terminar, ¿no?, la universidad, porque también hay muchas barreras para lograr la graduación, ¿no?, en instituciones que, bueno, todavía no son plenamente interculturales, hay una serie de barreras lingüísticas, culturales, para la progresión de los jóvenes indígenas en la universidad. Pero en esta historia la joven pues se gradúa, tiene su toga, su birrete, como hemos visto en otros dibujos, y su diploma de la Universidad Nacional de la Amazonía. No solo eso, sino que logra ocupar el cargo político más alto en el Perú y convertirse en presidenta, y este video se hizo antes de que el Perú tuviera una presidenta mujer. Y vemos también cómo diversas personas, entre ellas indígenas, acuden, ¿no?, a ver este hecho de una presidenta indígena. Pero lograr esa posición de poder no significa que olvide sus orígenes, ¿no?, y sus comunidades, al igual que lo que nos decían los jóvenes en las entrevistas, ¿no? Hay un deseo de volver también. Entonces vemos que presenta un proyecto para ofrecer becas de estudios a jóvenes indígenas, que en la actualidad existen en el Perú desde hace pocos años, desde hace unos 10 años, pero que todavía son de una cobertura bastante limitada, ¿no? Entonces aquí como que se quiere enfatizar esa necesidad y esa posibilidad. Y otra cosa muy interesante es que esa universidad a la que vemos asistir a estos jóvenes no se parece a la universidad de la que egresa esta mujer profesional, ¿no? Vemos mucho cemento y muchos edificios en la universidad tal como la viven hoy los jóvenes indígenas, pero se imaginan una universidad pues más similar a su propio entorno en las comunidades, ¿no?, más con construcciones más amables y cercanas a la naturaleza, con espacios de compartir como este círculo de mujeres alrededor del fuego, que nos habla también de otras pedagogías, otras formas de aprendizaje, otros conocimientos que se revaloren en el espacio universitario, como el conocimiento de las mujeres, ¿no? Entonces, a pesar de que es un video muy cortito, viene cargado de muchos sentidos, ¿no? Aunque no se pone en el video, en el espacio de discusión del grupo también se discutió de la posibilidad de usar sus lenguajes indígenas en el espacio universitario, ¿no?, que actualmente es únicamente en español, ¿no?, en castellano. Y finalmente, en la última imagen, esta presidenta vuelve a felicitar a los jóvenes que se gradúan, ¿no?, que terminan su beca y se gradúan. Y creo que esta imagen es muy importante por varias razones, ¿no? En el Perú, digamos, el Perú no se caracteriza por tener un ciclo de políticas completa, ¿no?, donde se lleve completo el ciclo y se evalúe lo que sucedió. No hay mucha interrupción de iniciativas de política cuando hay cambios políticos, que son bastante frecuentes. Entonces el hecho de que la presidenta regrese para ver cómo ha ido este proyecto en particular muestra un compromiso, ¿no?, de la autoridad y del liderazgo político con esa política que ha impulsado, y esa banderita que flamea en el video se mueve, ¿no? Creo que también es muy significativa con respecto a un reclamo de ciudadanía que tienen estos jóvenes indígenas, que muchas veces no se sienten del todo integrados en
en la nación peruana, que muchas veces han sido representados además como por fuera, ¿no?, de esta nación, especialmente en el caso de la Amazonía, ¿no?, que han sido más bien retratados con una condición de salvajismo frente a otros grupos indígenas como los andinos, y que solo en años muy recientes ha sido superado, aunque siempre emergen nuevamente imágenes de este tipo, ¿no? Entonces ese reclamo de decir, bueno, nosotros también somos peruanos y también requerimos que el Estado nos atienda, me parece también muy significativo, ¿no? ¿Qué podemos concluir entonces un poco rápidamente para no pasarme mucho del tiempo? Es que estos jóvenes indígenas contemporáneos con los que hemos trabajado son una generación con un mayor nivel educativo logrado, no solo esperado, y con altas expectativas. Prácticamente todos los jóvenes con los que hablamos tenían secundaria completa y algunos ya estaban estudiando en el nivel superior, y eso contrasta con la educación de sus propios padres y madres, ¿no? En las estadísticas nacionales vemos un aumento significativo de los jóvenes indígenas con secundaria completa, que está cerrando la brecha histórica entre indígenas y no indígenas en el Perú, ¿no? Entonces vemos un movimiento ahí importante. Sin embargo, también las conversaciones nos permitieron mostrar e identificar que enfrentan diversas barreras y limitadas oportunidades para acceder a la educación superior, desde económicas, geográficas, culturales, sociales, etcétera, y también desafíos para dar continuidad a sus trayectorias educativas, como hemos visto, las barreras también lingüísticas y culturales en las universidades, ¿no? También quisiera mencionar cómo la producción audiovisual de los participantes, de lo cual hemos visto solo un pedacito, uno de los videos, pero hay otros y hay otro más que corrobora también estas preocupaciones y apuestas hacia el futuro que van emergiendo en la investigación a través de las entrevistas y las otras técnicas que utilizamos. Y también nos llamó mucho la atención cómo los jóvenes se apropiaron muy rápidamente de estos nuevos lenguajes audiovisuales y técnicas de animación para expresar el futuro que imaginaban, ¿no? Y eso nos parece también un potencial importante para esta metodología, que además también es replicable y barata, en el sentido que es una app gratuita que se puede descargar en el teléfono, solo se necesita un trípode y una tablet que, bueno, después donamos a la Asociación de Estudiantes, y ellos solo replicaron con otros jóvenes estudiantes la animación y la técnica. Entonces vemos que es replicable y que lo pueden utilizar y pueden seguir produciendo otros videos con otras temáticas, ¿no? Para ir cerrando sobre este proyecto y hablar muy brevemente sobre uno más chiquito que recién está empezando, creo que es necesario también recordar que la capacidad para aspirar y para pensar en el futuro, sabemos, y ha sido bastante discutido en la antropología, que está culturalmente enraizada. Observamos en los talleres que en algún momento había dificultades para imaginar un futuro más allá de los problemas del presente, que son muchos, ¿no? El cambio climático, la deforestación, el narcotráfico, el despojo, la apropiación de tierras, la violencia, ¿no? Hay muchas problemáticas, y cuando estaban discutiendo la problemática de las barreras que enfrentaban las mujeres, les era difícil ir más allá de esas barreras, ¿no? Pero una vez lanzados a imaginar, a decirles, bueno, con la animación pueden hacer lo que quieran, pueden hacer que las personas vuelen. Entonces imaginaron una mujer indígena presidenta. Entonces se dieron cuenta que la animación también ofrecía herramientas para crear distintas alternativas, y que esta propuesta de, bueno, imaginemos el futuro, nos hablaba también de las apuestas del presente, de los sueños que se viven en el presente, ¿no? Eso no quiere decir que los jóvenes no sean conscientes de estos problemas del presente, todo lo contrario, y ahí quiero mostrarles un segundo video muy cortito que muestra también esta conciencia del presente. Sí, son 24 segundos, pero nuevamente
creo que son bastante contundentes respecto a cómo ellos están, están reflejando sus preocupaciones, ¿no? O sea, cada vez ven más limitadas sus posibilidades, sus tierras son recortadas, hay una serie de situaciones de despojo, como se llama el video. Digamos, los intereses de inversión en la Amazonía también empiezan a arrinconar a las comunidades y ellos son bastante conscientes de todo esto y muchos de ellos también quieren educarse para tener herramientas, ¿no? Para enfrentar estos nuevos desafíos, ¿no? En ese sentido es que consideramos que cuando el presente es opresivo, imaginar el futuro puede ser una manera de crear esperanza y no pensamos en la esperanza como algo edulcorado, ¿no? Más bien me hace pensar en una cita que yo usé cuando yo también era joven y vivía en un momento difícil de conflicto armado interno en el Perú, y la usé para mi tesis, que era sobre cómo los niños veían la violencia política. Es una cita de un teólogo brasilero que nos dice que la esperanza es la sospecha de que la abrumadora brutalidad de hechos que nos agobian y nos reprimen no es la última palabra, ¿no? Recuperando un poco la agencia que también los jóvenes pueden tener en darle forma a su futuro. Este fue un producto colectivo, estos son todos los participantes del taller de Iquitos, animadoras, antropólogas, artistas y jóvenes, hijos de algunos de nosotros también, que participaron del taller. Y en tanto un producto compartido, también quisimos honrar ese trabajo colaborativo, integrando en la producción académica a los asistentes indígenas y no indígenas que participaron. La semana pasada salió publicado nuestro primer producto conjunto, en paper, en la revista Anthropology and Education Quarterly, donde reflexionamos sobre todo sobre las trayectorias educativas de las mujeres indígenas y sobre este video que les he presentado, digamos a 4 manos entre los 4 participantes del equipo de investigación que se mantuvieron hasta el final, porque una tuvo que retirarse por motivos laborales, ¿no? Y eso nos dio mucha alegría de poder reflexionar juntos y dar también un espacio de producción académica a las personas que trabajaron también en la investigación con nosotras, ¿no? Y para terminar quería contarles que si bien este trabajo es básicamente con jóvenes, también hemos estado utilizando la técnica del stop motion con niños y niñas que también se apropian muy rápidamente de esta tecnología. El año pasado hicimos un piloto para hacer animación en stop motion con niños Isconagua. El Isconagua es una lengua que ya está casi en desaparición, solo quedan unas 3 personas que aprendieron a hablarla en su infancia, es la generación de los abuelos, y que bueno, están enseñando a los hijos y nietos, pero es todo un proceso de revitalizar la lengua, ¿no? Y decidimos usar el stop motion, que nos permitió una conversación intergeneracional, ¿no? Trabajamos con las abuelas, o sea, la generación de las abuelas y los padres, para animar una historia que ellos consideraban propia de su pueblo. Entonces ellas lo contaban, armaron el storyboard, el papá de uno de ellos hizo la traducción al castellano para los niños y los niños se encargaron de hacer los dibujos, ¿no? Y de llevar la historia a la vida, digamos, de animar la historia, ¿no? Entonces podemos ver que son los niños los que hacen la historia, los padres son solo asistentes, ¿no? Ayudan a veces a mantener quieto el papel o cosas así, pero son los niños los que se encargan de la producción, aunque el guión es elaborado más colaborativamente con abuelos y padres. Y es la producción de una bebida fermentada que se llama Uma, y el video es muy chiquitito porque lo hicimos solo en un día, no teníamos más, pero en un día aprendieron. Una huki un kuanki. Uma parante põe bunda aqui.
una misto hon ayei. Bueno, nos llamó la atención cómo estos niños que tenían entre 6 y 11 años aprendieron sumamente rápido a realizar la técnica del stop motion. Escucharon la historia de los abuelos la narraron en Shipibo, y uno de los papás lo tradujo al castellano, que es el idioma que hablan los niños, pero los niños, como les digo, la dibujaron, la animaron, y también aprendieron sobre esta costumbre, sobre cómo las mujeres tienen que ir a la chacra, traer el maíz, germinar el maíz, que esto toma unos días y que luego se consume en una fiesta particular, y los hombres van a cazar para tener comida junto con esta bebida ritual, ¿no? Entonces, la importancia que tiene también esta producción de bebida en un contexto más comunitario, ¿no? Y luego grabamos con una de las abuelitas el audio en Isconagua, ¿no? O sea, estas frases que ustedes escuchan son en Isconagua, y este pequeño video se usó como material en lo que se llama la Escuelita Isconagua, que es un espacio de revitalización lingüística por fuera de la escuela, ¿no? Pero que busca que los niños no olviden del todo el idioma y aprendan un poco, ¿no?, de este idioma. Entonces creemos que la animación, por un lado, entusiasma a los niños de aprender nuevas cosas, pero también permite este diálogo intergeneracional y produce un material educativo que puede ser muy útil para estos proyectos, ¿no? Todavía tenemos muchos temas que explorar con este trabajo de revitalización que recién hemos empezado, pero la experiencia que les he compartido más extensamente con los jóvenes ha mostrado que ofrecer diversas herramientas gráficas y audiovisuales a niños y jóvenes amplía las oportunidades de articular sus propias voces y de construir imágenes esperanzadoras para el futuro. Con eso creo que llego a mis 40 minutos. Y les cuento que todos los videos que produjeron los chicos están en YouTube y en la web de un proyecto más amplio de la Universidad de Bristol, y ahí pueden ver diversas historias, no solamente sobre educación, también hubieron sobre dinero, sobre moda, sobre música y también sobre algunas leyendas típicas de la zona, ¿no? Algunos mitos y leyendas. Entonces los invito a visitar y a conocer un poco más, y si quieren conocer más detalles también a escribirme. Será un gusto conversar. Muchísimas gracias, Patricia. Vamos a dar un aplauso. Bueno, y ahora tenemos un espacio para algunas preguntas. Aquí me imagino que debe haber preguntas, comentarios. Muchas gracias, estuvo realmente muy interesante y me imagino que todo el proyecto así fascinante en toda su parte que obviamente acá no pudimos detallar. Tengo una pregunta por curiosidad, porque también mi trabajo involucró un poco de dibujos, de esto voy a hablar mañana, pero quisiera preguntar si todos los dibujos tenían la misma calidad de lo poquito que vimos, ¿no? Que fueron impresionantes, realmente impresionante, y qué edad tenían los niños que hicieron ese dibujo tan impresionante. Esas son mis curiosidades, más detalle técnico. Gracias. Hola, muchísimas gracias por la exposición, estuvo sumamente interesante. Yo solo quería pedirle si es que pudiera profundizar un poquito en una cosa, bueno, como ¿por qué hago esta pregunta? Están acá los estudiantes de primer año del doctorado de educación, que están conmigo en el curso de metodologías cualitativas, entonces es maravilloso poder tener esta instancia para poder conocer en directo una experiencia de investigación participativa, que no es algo que vemos tan frecuentemente, ¿no? Es algo que suele ser más bien como un poco opacado por la presión por hacer investigaciones que sean más rápidas de sacar y de publicar, ¿no? Tenemos esta presión constante, entonces es muy valiosa esta experiencia. Solo quería un poco preguntar eso, como por la temporalidad de la investigación, y lo otro,
también por lo que señalaba al final sobre cómo la misma herramienta utilizada como del taller de Photovoice permitió en alguna medida un cambio en el sentido de la proyección o de las aspiraciones que manifiestan los jóvenes. Eso me pareció muy interesante, que menciona que en un principio estaban más bien enfocados como en los problemas más inmediatos, pero que la intervención misma que se realizó en la que ellos participaron, en el fondo cambia la misma como, no sé, visión que los estudiantes podían tener o que los jóvenes, perdón, podían tener respecto de su futuro. Eso. Muchas gracias por la presentación, Patricia. Me parece súper potente esto que nos traes del contar otras historias y que esas otras historias puedan aparecer. Me parece súper hermoso. Felicitaciones por tu trabajo. Tengo dos preguntas. La primera es el proceso de trabajar con gente que maneja la técnica del stop motion, porque según entendí, tú no la manejas, sino que traes a tu equipo gente que la manejas, y si nos puedes contar ese backstage de toma de acuerdos, de desacuerdos, como para aprender de tu experiencia. Y la segunda es que también entendí que las historias son producciones colectivas, y me parece súper interesante cuando uno genera procesos colectivos el qué pasa con los disensos, porque la historia parece finalmente un consenso, pero seguramente no lo fue, y creo que esa parte de los disensos es súper productiva cuando uno hace procesos que buscan como también un proceso de producción de conocimiento, cómo aparecen esos disensos y qué haces tú como investigadora con esos disensos. Esas eran mis dos preguntas. Bien. Bueno, muchas gracias por las preguntas. La calidad de los dibujos no es homogénea, ¿no? Hay dibujos mucho más sencillos, hay algunos de palotes, han visto algunos en lápiz, otros más coloreados, ¿no? Hay una variedad de dibujos y claro, no todos tienen las mismas habilidades, ¿no? Aquí seleccionamos una muestra, pero algunos eran pues muy bonitos, ¿no? La edad de estos jóvenes era entre 17 y 21 más o menos, ¿no? Varios de ellos estaban iniciando terminando la secundaria, iniciando el trabajo o la universidad o la preparación para la universidad, ¿no? Con los más pequeños, que trabajamos la historia en Isconagua, ellos tenían entre 6 y 11, 12 años. Era un grupo más chiquito, pero me sorprendió mucho también la rapidez con que aprendieron, ¿no? Y mi colega Camila Morelli, que estaba trabajando esta metodología antes, también ha trabajado con niños más pequeños, ¿no? Haciendo este trabajo y con artistas indígenas también que les han ayudado en la calidad de los dibujos, ¿no? Por ejemplo, para algunos fondos nos ayudaba algún artista indígena, ¿no? Que hacía sobre todo el fondo y los niños hacían ya los personajes o las cosas, ¿no? Sobre la temporalidad creo que es una pregunta muy importante también porque los procesos participativos toman tiempo, ¿no? Y en ese sentido, la presión que tenemos ahora como académicos de publicar, ¿no es cierto? A veces es contraria, ¿no? A este tipo de procesos. El campo nosotros lo hicimos en el año 2021, aunque conseguimos el financiamiento en el 2020, pero empezó la pandemia, entonces no pudimos salir al campo hasta el 2021, continuamos y no pudimos hacer el taller hasta el 2022. Y luego nos ha tomado pues el 2023 y el 2024 en escribir, consensuar, analizar, mandar a la revista, todo eso, ¿no? que toma su tiempo y que bueno, por fin ya se publicó en la semana pasada, ¿no? Pero lo digo porque, o sea, creo que es importante no idealizar, qué lindo el trabajo participativo, hay que hacerlo todos porque sí toma un tiempo, ¿no? Pero también, para mí, desde mi punto de vista, es un tiempo que vale la pena, ¿no? O sea, si realmente queremos hacer productos colaborativos y quizás tengamos que tener, bueno, estrategias para combinar proyectos más rápidos con proyectos de más largo aliento, ¿no? Eso también puede ser una manera de
responder a nuestras múltiples exigencias como académicos, ¿no? Con respecto a lo que pasó en la discusión, ¿no? Y ahí también eso está vinculado con la composición interdisciplinaria del equipo, ¿no? El taller estaba diseñado de manera que primero discutan un poco sobre qué tema quisieran hacer la animación, y en esta discusión salían, pues, como les digo, las barreras, ¿no? Y la consigna era un poco, bueno, ¿qué futuro imaginan? Que era una consigna muy abierta, pero que suponía, pues, imaginar y mirar hacia adelante, ¿no? Y había un momento en el que la animadora, o sea, la especialista en animación, veía que no salían un poco de la discusión del presente, ¿no? Entonces les insistió un poco diciéndoles, miren, ustedes pueden imaginar lo que sea, o sea, pueden hacer cualquier cosa con animación, ¿no? También desde su perspectiva de animadora, la animación puede servir para lo que ustedes quieran, ¿no? Y eso fue como un disparador para que pudieran proyectarse, ¿no? Por eso decía este tema de la capacidad de aspirar, como también impone ciertas limitaciones a nuestra imaginación, pero quizás otros lenguajes, otras técnicas nos puedan ayudar a dispararla, ¿no? Y a partir de ese disparador, pues salió este video del derecho de las mujeres, que además tiene un nombre interesante, ¿no? No es la educación de las mujeres, es el derecho de las mujeres por educarse, ¿no? Y bueno, que además termina en un liderazgo femenino importante, ¿no? Como la presidencia del país, ¿no? Y ahí seguiría la siguiente pregunta sobre la composición del equipo, ¿no? Desde el principio el proyecto tenía este carácter interdisciplinario y fue muy importante contar con la presencia de animadores profesionales, ¿no? Junto con la antropóloga de la Universidad de Bristol vino una animadora de Bristol y también una animadora peruana, ¿no? Entonces hicieron 2 animadoras, o sea, éramos 2 antropólogas y 2 animadoras, y los jóvenes indígenas, de los cuales una era educadora, otro era antropólogo, y una joven no indígena que era antropóloga también, ¿no? Y además vinieron 2 artistas indígenas, ¿no? Para ayudarnos con los fondos y también ayudar con algunos diseños. Y en ese sentido es que es un producto, pues, bien colectivo. Y fue fundamental la presencia de las animadoras, ¿no? Porque tienen un expertise y una manera de comunicar cómo se hacen las cosas que, bueno, por supuesto las antropólogas no tenemos. Para el taller con los niños solo vino la animadora peruana, y también fue muy clara en sus instrucciones con los niños, ¿no? Ahí pude observarla un poco más en las instrucciones con los niños, y era muy clara y activaba mucho la participación, ¿no? de los niños en las cosas que podían o no podían hacer con la técnica, ¿no? Entonces me parece fundamental ahí tener un apoyo especializado en esta técnica, ¿no? Y también es muy importante la pregunta sobre los disensos, ¿no? En el video de las mujeres hubo como un poco más de consenso porque habían jóvenes mujeres estudiantes y jóvenes varones estudiantes, pero que reconocían también la importancia de la participación de las chicas, ¿no? Y creo que es una reflexión que también se ha dado en su organización, porque varios de ellos pertenecían a una organización de estudiantes indígenas de la Amazonía, que cuando se fundó hace 20 años era solo para hombres, ¿no? Pero hace unos 4 años empezó a integrar mujeres, muy recientemente, ¿no? Y el primer año eran 3 mujeres, ahora son 37, ¿no? Para que vean cómo ha crecido en 4 años la presencia de las chicas. Entonces, en ese grupo había como más consenso, ¿no? Respecto a esta historia, mientras que en el otro grupo era un grupo étnicamente más parecido, porque casi todos eran matsés de una misma etnia, pero su experiencia educativa era muy variada, ¿no? Había algunas personas que habían ido a la universidad y otras que eran amas de casa y no habían terminado la universidad, ¿no? Y ahí sí observamos, por ejemplo, que especialmente uno de ellos que había ido a la universidad y estaba ya terminando la universidad, cumplía un rol de liderazgo, ¿no? en la producción de la historia, ¿no? Pero también nos parecía importante permitir que el grupo decida también continuar o seguir ese liderazgo que le planteaba este joven, ¿no? Ese video se llama Visión de la Comunidad Nativa y está también en YouTube, y ahí pueden ver cómo
Sí, ahí pueden ver en ese video cómo se trata de un muchacho indígena que va a la universidad y egresa de la universidad, pero en el medio también colabora con un científico norteamericano, en una estación científica en su comunidad, ¿no? También reclamando un poco la coproducción del conocimiento, ¿no? Entonces, si bien ahí vimos que había cierto liderazgo en la historia, también nos pareció importante reconocerlo y dejar que el grupo siga también el liderazgo que consideraba, ¿no? Muchas gracias, Patricia, por la presentación. Me sumo a los agradecimientos y nada, felicitaciones. Y mi pregunta también tiene que ver con la aproximación metodológica y participativa, pensando como en los problemas típicos, ¿cierto?, de estas formas de trabajar con las comunidades. Y obviamente es de curiosidad porque dan ganas de saber como todo el tras bambalinas. Entonces es como del principio y del final. ¿Cómo es el acceso a las comunidades, especialmente porque la descripción del equipo, están las animadoras, están ustedes las antropólogas, ¿cierto? Como, entonces pensaba si es que había un vínculo previo con padres, madres, alguien de la comunidad. ¿Y cuál es el llamado también para las y los participantes? O sea, ¿es participar de un taller de stop motion o es, o sea, en el fondo, ¿cómo se les convoca sabiendo que el tema de la participación en general y para las niñas y los niños también es difícil? Y luego lo otro, la salida, ¿sí? O sea, ¿cómo es el taller tiene, o sea, tiene el correlato en YouTube? Me imagino que debe ser súper importante para ellos saber que su producción está ahí, pero si nos pudieses contar también un poco más sobre ese momento de salir. Eso. Bueno, me sumo a los agradecimientos también, y mi pregunta un poco parecía lo de la Manu, pero tiene que ver con el segundo trabajo que presentaste, el del idioma. ¿Cómo en el fondo se da esa relación con los padres para lograr efectivamente como recoger las subjetividades de los niños y no las subjetividades de los padres? En el fondo, ¿cómo se da ese trabajo colaborativo en contextos donde hay una autoridad presente? Ya, Rukmini, después yo voy a hacer una también. Súper agradecerte, Patricia, por tu presentación, ha sido súper inspiradora, especialmente ver todos los videos, así que gracias por eso. Tengo varias preguntas, algunas más técnicas, bueno, no, en verdad no son tan técnicas, como que mi primera duda fue como, ¿y dónde están esos fondos de la British Academy? ¿Quieres tú colaborar con nosotras, gente en Chile? Yo estoy súper disponible, fue lo primero que pensé, lo reconozco. Y varias de las preguntas que tenía metodológicas ya las preguntaron las colegas, así que quisiera saber si nos puedes contar un poco más respecto de la noción de futuro que ustedes han usado en el proyecto, y si acaso eso también se presentó alguna idea inicial en los talleres a los jóvenes también, y si acaso también junto con la noción de futuro hay otros conceptos que también quizá atraviesen este proyecto, tu trabajo en general. Hola, profesora, muchas gracias por la presentación. Quiero preguntarle por la sensación como de estar fuera de un sistema por parte de los participantes, cómo se expresó, porque ellos ven, porque me refiero con esos dibujos del futuro, de después trabajar, como que ellos entienden que son parte de un sistema, pero viven alejados fuera de un sistema, que por ese motivo ellos pueden dibujar algo, pero quizás la realidad no se los va a permitir llegar a ese punto. Entonces, ¿cómo se representa eso en el proyecto? Ya, yo voy a hacer una última pregunta. Me sumo a los agradecimientos, inspirador, interesantísimo, y también me lleva a algunas preguntas que quizá quienes hemos trabajado con niñas y niños nos hemos hecho hace mucho tiempo, y es
hasta qué punto, como antropóloga, sobre todo pensando en las primeras láminas donde mostraban los antecedentes de este trabajo en nuestra disciplina, tenemos como una encrucijada o nos cuestionamos la subinterpretación o la sobreinterpretación de este tipo de materiales, que suelen ser distintos a lo que también nos encontramos con todas esas preguntas ante las etnografías más clásicas, ¿no es cierto? Pero sabemos que hay otras disciplinas que han desarrollado aparatos conceptuales, metodológicos muy nítidos, muy claros, por ejemplo, para el análisis de los dibujos de niños, etcétera. Y la antropología siempre tiene esta cosa que es como, ¿cómo interpreto? ¿Hasta dónde llego? ¿Qué está diciendo esa línea de tiempo? ¿Qué quiere decir esa curva, esos colores? ¿Cómo nos informamos y cómo generamos conocimiento participativo? Y obviamente me sumo a las preguntas que han hecho las colegas y los colegas desde este tipo de trabajo. Sí, bueno, gracias por sus preguntas, porque además son cosas que seguimos reflexionando, ¿no? Todavía tenemos mucho material sobre el que trabajar y esperamos que ese artículo no sea el último, ¿no?, que publicamos, ¿no? Sobre el acceso y el vínculo previo, sí, debo decir que había ya un vínculo previo importante, tanto del lado de mi colega de la Universidad de Bristol como mío. Ella había trabajado una etnografía de largo aliento con el pueblo Matsés, que es un pueblo indígena cercano a la frontera con Brasil, y entonces tenía contactos, ¿no?, con algunos jóvenes. Bueno, ya había trabajado con niños, pero ya eran jóvenes, y en sus múltiples visitas a la Amazonía, después de hacer su tesis doctoral, pues había ido viendo cómo estos niños iban creciendo y estos niños que querían conocer la ciudad, que tenían ese deseo de ir a la ciudad, ¿no?, porque ella trabajó en la comunidad, efectivamente luego cuando eran jóvenes migraron a la ciudad, ¿no?, a vivir en este lugar, y entonces ella empezó a trabajar con ellos también en la ciudad, ¿no? Entonces cuando concibió este proyecto, pensó de entrada en involucrar a los jóvenes también como parte del equipo de investigación, ¿no? Y de hecho uno de los jóvenes es Matsé, Roldán Tumidesi, es el primer antropólogo Matsé que ha logrado graduarse, y bueno, él estuvo desde el principio identificado por ella e invitado a ser parte del equipo de investigación. Por mi parte yo había desarrollado otro proyecto previo sobre este programa de becas para jóvenes indígenas y no indígenas en el Perú, y en ese proyecto había identificado a Orfelinda, la joven Aguajún, que también participó del proyecto. O sea, ella había sido entrevistada en el proyecto anterior, ¿no?, como una becaria, pero nos había llamado mucho la atención su perfil, su postura, y entonces le invitamos también a ser parte del equipo de investigación. Y la tercera persona que era parte del equipo era Almendra Aguilar, que había sido mi estudiante en la universidad y vivía y trabajaba en Iquitos en ese momento, ¿no? Entonces así conformamos este equipo, que fue el encargado de contactar a otros jóvenes, y claro, lo hicieron a través de sus redes también, ¿no? Entonces, como jóvenes indígenas, buscaron a otros jóvenes indígenas, pero ahí también conversamos y discutimos harto de que no podían ser pues solo sus amigos, o solo de su grupo étnico, o solo los de su residencia, ¿no? También teníamos la idea de que este trabajo podía ser formativo en investigación para estos jóvenes profesionales, ¿no?, que también desarrollen un conjunto de capacidades. Entonces nos reuníamos cada semana virtualmente para discutir nuestros criterios de muestreo, por ejemplo, ¿no? Hicimos también un taller presencial para discutir la metodología y entrenarnos en la metodología. Y ahí, por ejemplo, bueno, fuimos viendo pues algunos criterios como equidad de género, ¿no?, que hubiera la misma cantidad de hombres que de mujeres, diversidad de situaciones, no solo estudiantes, también gente que no estudiaba, diversidad de grupos étnicos, pero el acceso fue a través de los contactos personales de los propios jóvenes indígenas, ¿no?, de manera que no fuera como llegar como un aerolito desde fuera,
sino que estos jóvenes tenían amigos que a su vez les podían presentar otros amigos o conocían casos de jóvenes que podían ser interesantes para la investigación, ¿no? Y eso lo íbamos discutiendo cada semana, íbamos armando nuestra muestra a lo largo del tiempo. Y ahí fue muy importante el vínculo previo, ¿no?, que habíamos desarrollado con ellos. Entonces la convocatoria fue así un poco más tipo bola de nieve, ¿no?, de ir identificando personas e invitándolos, y por supuesto había algunos que dijeron que sí, otros dijeron que no, como debe suceder, ¿no?, es voluntario. Y luego ya los que habían participado en las entrevistas los invitamos al taller, ¿no? Entonces tuvimos como 2 momentos con las mismas personas para poder tener este espacio como de capacitación, ¿no?, de aprendizaje de nuevas habilidades y también de discusión de estos temas, ¿no? Y bueno, ahí buscamos un espacio céntrico en la ciudad de Iquitos y les ofrecimos también pues el transporte y la alimentación que necesitaban para los días en que iban a participar, ¿no? No todos los que entrevistamos participaron del taller, pero sí un grupo importante, ¿no? Y eso también era voluntario, ¿no? Y la salida, bueno, desde el principio explicamos que, bueno, en qué consistía la entrevista y al año después los invitamos al taller. Entonces el taller fue intenso, de 5 días, de lunes a viernes, y la idea era que al finalizar el taller ellos pudieran también visualizar sus propios productos, ¿no? O sea, que vean el cierre de su propio trabajo. Entonces se buscó un centro cultural donde se presentaron todos los videos a todos los participantes del taller, ¿no? De manera que se cierre ahí también este momento de producción colectiva, ¿no? Y que vean el producto de su propio trabajo, ¿no? Y bueno, en ese sentido, perdón, voy más rápido entonces. Sobre el trabajo de los niños con los padres, ¿no? Y la relación con los padres. Por ejemplo, en este trabajo de revitalización lingüística tiene que ver también el acceso, ¿no? Ahí accedimos a través de una asociación que busca, bueno, revitalizar la lengua y que viene trabajando con un proyecto de la universidad. Entonces, nuestra entrada fue vía los padres que nos contactaron con los abuelos y con los niños, ¿no? Entonces, por eso también la entrada fue más intergeneracional. Pero ahí, por ejemplo, tenemos el desafío de, bueno, cómo le damos más protagonismo a los niños, ¿no? Porque la historia que ustedes han visto es una historia que ha contado una abuelita, ¿no? No es una historia que han elegido los niños, ¿no? Pero este es un primer momento de acercamiento, un piloto, y esperamos este año poder continuar con ese trabajo, pero ahí trabajar un poco más el protagonismo de los niños, ¿no? Lo que hemos visto es que la capacidad técnica la tienen, ¿no? Y más bien tenemos que ofrecerles también para otros temas que les interesen a ellos el poder realizar estos trabajos, ¿no? Sobre los fondos, siempre es un dolor de cabeza. Los fondos de la British Academy, por ejemplo, ya no están disponibles para el Perú, porque el Perú es un país de ingreso medio, y entonces ya esa fue la última vez, igual que nosotros. Lo presentamos a otra convocatoria del SSRC, me parece, pero no logramos fondos. Entonces, bueno, eso también siempre es una búsqueda constante. Ahora esto que hemos hecho de revitalización lingüística es con un fondito semilla muy chiquito, pero bueno, esperamos que sirva para conseguir nuevos fondos, ¿no? Hay otros conceptos que atraviesan también los trabajos que hacemos, ¿no? Sobre todo cuando ya nos hemos puesto en la tarea de analizar los trabajos. Por ejemplo, con el tema de las mujeres, los conceptos de género y de interseccionalidad también emergieron con fuerza, ¿no? Para poder analizar este video y los dibujos y las entrevistas que hablaban de las barreras que las mujeres enfrentaban, y nos concentramos sobre todo en las entrevistas de mujeres, ¿no? Ahora nos queda pues hacer el análisis de las entrevistas de los varones y qué barreras específicas encuentran ellos también. La noción de futuro que utilizábamos, o sea, tratábamos de no definir con los jóvenes una noción de futuro, de manera de no orientarlos o de no conducir demasiado, era muy abierta y era básicamente qué futuro quisieran, qué les gustaría, cómo les gustaría que fuera hacia adelante, ¿no? Aunque sabemos que el futuro ya existe, ¿no? O sea, ya lo vamos construyendo desde el presente.
y en ese sentido, la pregunta que me hacían sobre cómo los chicos se ven fuera del sistema, se ven marginados, ¿no?, de un sistema, de una nación, y son conscientes de que también puede ser que esas expectativas que tienen no se realicen, ¿no? Y en el equipo hay posturas muy diversas, ¿no? También hay posturas más optimistas y posturas un poco más pesimistas en relación a las dificultades que existen para hacer realidad las condiciones materiales, ¿no?, que permitan esos futuros, pero también trabajamos un poco en la incidencia en políticas públicas, ¿no? Citamos a representantes de los ministerios, del sector público, de las organizaciones indígenas, de la cooperación internacional, y les mostramos los videos, ¿no?, y discutimos con ellos los videos y los interpelamos también, y les dijimos, bueno, desde tu posición en el Ministerio de la Mujer, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Cultura, ¿qué podría hacer tu sector, qué podrías hacer tú para que estos jóvenes tengan el futuro que imaginan, ¿no? Entonces fue una experiencia también interesante porque los videos les hablaron de una forma diferente de lo que los hablan a veces en nuestros papers académicos, ¿no? Y los interpeló más directamente, bueno, desde mi lugar, ¿qué puedo hacer para que esto suceda, ¿no? También hubieron peleas entre las organizaciones indígenas y el PRONAVEC porque no responden a sus demandas, ¿no? Eso también pasa cuando uno junta perro, pericota y gato, ¿no? Pero creo que fue una experiencia interesante de cómo también llevar la investigación y los productos de la investigación hacia el ámbito de la política pública y ver cómo interpelamos a los tomadores de decisiones para que también respondan a esas demandas de futuro, ¿no? Que no dependen solo de los jóvenes, de los chicos, sino también de lo que les ofrezcamos como sociedad, Estado, etcétera, ¿no? Y claro, las diversas técnicas que se pueden utilizar para el análisis de dibujos, es cierto, hay un desarrollo en distintas disciplinas, ¿no? Nosotros hemos optado más por el análisis temático de las entrevistas y luego del taller mismo, de la discusión que dio origen al guión, del guión mismo y de la historia que cuenta, ¿no? No nos hemos dedicado tanto al análisis pictórico, gráfico de los productos gráficos, ¿no?, sino más a la conversación que los generó o que los acompañó. Por ahí hemos ido. Muchas gracias por sus preguntas. Bueno, muchas gracias a Patricia, le damos otro aplauso. Y ahora tenemos una interrupción para un café que les esperará afuera durante 15 minutos para que después volvamos a la primera mesa.